Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. В этом теперь уже не может быть никакого сомнения. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит обезопасить, гарантировать народам прочный мир и надежную безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну с Германией, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то, по крайней мере, в течение длительного периода времени. Iosif Vissarionovich Zugashvili, más conocido como Joseph Stalin, fue un político y dictador soviético. Artífice de la industrialización masiva y la colectivización de la agricultura soviética. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad campesina a una potencia industrial. Esto incluyó un sistema de planificación económica centralizada, así como políticas de represión y terror masivo en contra de cualquiera que fuera percibido como una amenaza para él, o el régimen soviético fue el responsable de la muerte y el sufrimiento de millones de personas durante su mandato. Extendió el dominio comunista sobre la mayor parte de los países liberados por el ejército soviético. Esto contribuyó a la polarización del mundo durante la Guerra Fría y a la confrontación entre el bloque soviético y el bloque occidental. Iosif Stalin, el dictador de acero. Iosif Vissarionovich Zugashvili nació el 18 de diciembre de 1878, en Gori, Georgia. Cursó estudios de teología y en ese tiempo leyó, entre otras obras, El Capital de Karl Marx. Fue expulsado del seminario religioso ortodoxo en diciembre de 1899, días antes de cumplir los 20 años. Usará varios seudónimos, como Kova, nombre de un héroe popular de Georgia. Otros fueron David, Nijeradze, Chijikov, Ivanovich, hasta adoptar el de Stalin, hombre de acero, que empezó a utilizar a partir de octubre de 1917. El mismo se convirtió en su sobrenombre. Entró en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en el año 1899. Sufrió otras 7 detenciones bajo el régimen del zar Nicolás II. Durante los últimos años del régimen zarista, 1905-1917, apoyó a la facción bolchevique del partido. En 1912 Lenin le nombra miembro del Comité Central del partido. Un año después, editó el recién creado periódico del partido, Pravda, Verdad, y escribió su primera obra, El marxismo y la cuestión nacional. Lenin le eligió como comisario del pueblo para las nacionalidades tras la Revolución de Noviembre. Junto a Yakov Mikhailovich Sverdlov y Lev Trotsky, asesoró a Lenin durante los primeros y difíciles momentos de la guerra civil que siguió a la Revolución rusa. Fue comandante en varios frentes y comisario del pueblo para el control del Estado entre los años 1919 y 1923. Se convirtió en secretario general del partido en 1922. Este cargo, asociado con el liderazgo que tenía sobre la oficina organizativa del Comité Central del partido, dio a Stalin una base de poder suficientemente fuerte como para permitirle instalar a sus aliados en los puestos claves del partido. Entonces surgieron las diferencias con Lenin, el cual en su testamento político aconsejó su cese como secretario general. Lenin, en 1912 había identificado en Stalin un modelo de revolucionario, proletario, y a veces brutal. En una carta al Congreso de 1922, y que solo se dio a conocer más tarde, advirtió que al convertirse en secretario general, el camarada Stalin tendrá en sus manos un inmenso poder, y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarlo con suficiente prudencia. Ascenso al poder. Lenin falleció y Stalin se unió a Grigori Zinoviev y a Kamenev para gobernar el país.
Con la alianza se enfrenta a su gran rival Trotsky, principal candidato para suceder a Lenin y cuya teoría de la revolución permanente era contraria con la opinión del triunvirato que defendía la construcción del socialismo en un solo país. Una vez que Trotsky había sido eliminado de la pugna por el poder político, Stalin se unió con Bukharin y Rykov traicionando a Zinoviev y Kamenev. Ellos se unieron con la viuda de Lenin, Nadezhda Krupskaya, formando la oposición unida en julio de 1926. En 1929, durante el 15 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del partido y Kamenev perdió su puesto en el Comité Central. Stalin pronto se volvió contra la oposición de derecha representada por sus aliados del momento, Bukharin y Rykov. Stalin derrotó a sus rivales con una hábil manipulación y utilización de los órganos del partido y del Estado. En 1929, ya había consolidado su posición como reconocido sucesor de Lenin. El líder de origen georgiano dominaría la escena política durante unos 30 años con su política de poder bajo la bandera del terror, la represión y el culto a su propia personalidad. Su sistema de represión. El caso Kirov. Sergei Kirov había conocido a Stalin en mayo de 1918. Durante la guerra civil rusa se enfrentó a Trotsky, lo que hizo que se alineara con Stalin, Ordzhonikidze y Voroshilov. En el 17 Congreso del PQS de 1934, al elegirse el nuevo Comité Central, Kirov resultó ser el candidato menos rechazado, en contraste con el propio Stalin, que recibió 292 votos negativos, siendo el menos popular. Afirman que Kirov se opuso a Stalin en el Politburó en 1934, lo que produjo una perceptible tirantez entre Stalin y Kirov. El 1 de diciembre de 1934, Kirov fue asesinado por Lenin Nikolaev en Leningrado. La dirigencia del Estado soviético declaró que Nikolaev había sido apoyado por Trotsky desde el exilio. Esto dio comienzo a una purga generalizada, con cientos de ejecuciones, encarcelamientos y reclusiones en campos de concentración, acusando al bloque trotskista sinovievista de estar organizando una extensa conspiración con el objetivo de tomar el poder en la Unión Soviética. Como parte de este proceso, Kamenev y Zinoviev fueron sometidos a juicio público y, tras confesar supuestos crímenes, confesión que según algunos habría sido producto de torturas, fueron ejecutados en 1936. Con mecanismos similares, en menos de 2 años terminaría siendo ejecutada la mayoría de los miembros del Comité Central Bolchevique que había dirigido la Revolución de Octubre de 1917, viejos bolcheviques, mientras Trotsky sería asesinado en la Ciudad de México en agosto de 1940 por Ramón Mercader, un agente stalinista. La hipótesis acerca del vínculo de Stalin con este asesinato estuvo ampliamente difundida, siendo confirmada por Nikita Khrushchev en sus memorias. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes al respecto. Stalin consideraba que cualquier opinión distinta a la suya era un ultraje intolerable. De 1934 a 1937, periodo del Gran Terror de Stalin, toda la sociedad estuvo sometida a un estricto control policial, cuya tarea era identificar a los llamados enemigos del pueblo: militares, líderes del partido, intelectuales y gente común, que eran deportados y obligados a servir como trabajadores en los campos de trabajo correccional, gulags. A esto se añadió un eficaz aparato de adoctrinamiento basado en el miedo. En 1938, Stalin y su camarilla ya se habían dado cuenta de que las purgas estaban descontroladas. Nikolai Yezhov fue sustituido de su puesto como jefe de la NKVD, Servicio de Inteligencia y Policía Soviética que se encargaba de asuntos de seguridad nacional. El nuevo jefe fue Lavrenti Beria, que inmediatamente inició una purga dentro del NKVD. El propio Yezhov y la gran mayoría de sus más cercanos colaboradores, todos altos oficiales del NKVD, fueron a su vez ejecutados antes de acabar el año. Las persecuciones a pequeña escala no se detuvieron hasta la muerte de Stalin en 1953. Los planes quinquenales y la colectivización. Industrialización y desarrollo.
Ante el descenso de la productividad agraria a finales de la década de 1920, inicia en 1929 un programa de colectivización acelerada, dirigida contra los kulaks campesinos propietarios. Según el gobierno soviético, fue una medida necesaria para acabar con la retención y sabotaje de productos que ilegalmente practicaban los kulaks. Muchos kulaks fueron deportados y miles murieron durante la aplicación de esta política, que fue especialmente dura en regiones como Ucrania. La hambruna soviética de 1932-1933 afectó a las mayores áreas productoras de grano de la URSS, en particular las entonces repúblicas socialistas soviéticas de Ucrania y Kazajistán, el Cáucaso Norte, la región del río Volga, el sur de los Urales y Siberia Occidental. Los campesinos ucranianos pagaron el precio más alto, 8 millones de vivas. Los nómadas kazajos fueron a la fuerza, privados de sus ganados. En consecuencia, 14 millones fallecieron para el periodo extendido 1930-37. Con la muerte de otros 3 millones y medio adicionales, en campos de trabajos forzados. Stalin puso a Rusia en el camino de la modernización socialista, preludio de la instauración del poder absoluto. Esto significó la adopción de una economía regulada, la colectivización del campo y la industrialización en etapas forzadas a través del plan quinquenal. En el periódico Pravda, órgano de prensa oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 3 de noviembre de 1929, Stalin se complacía en anunciar: marchamos a toda máquina por el camino de la industrialización, del socialismo, dejando atrás nuestro atraso secular. 1500 industrias surgieron de la nada y cambiaron la visión de las ciudades, regiones industriales enteras surgieron donde antes solo había estepa. La URSS se convertiría en pocos años en el segundo país industrial del mundo, lo que permitió a Stalin dedicarse a estabilizar su poder y convertirse en el dictador en solitario de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron en Moscú un pacto de no agresión, denominado Pacto Ribbentrop-Molotov, donde secretamente se dividen Europa Oriental y Central en esferas de influencia soviética y alemana, estableciendo directrices para la partición de Polonia entre ambos estados. El protocolo le concedió a Stalin carta blanca para intervenir en Finlandia y en los países bálticos. Tras la invasión soviética de Polonia producida el 17 de septiembre de 1939, Josif Stalin y otros 5 miembros del Politburó aprobaron la ejecución de prisioneros polacos. Se estima que fueron víctimas de la masacre de Katyn al menos 21.768 polacos. La Unión Soviética negó las acusaciones hasta 1990, cuando el gobierno de Mikhail Gorbachev reconoció y entregó una parte de los documentos desclasificados, declarando que la masacre de Katyn constituye uno de los graves crímenes del stalinismo. Hitler decide atacar a la Unión Soviética, traicionando el pacto y comenzando la Operación Barbarroja en 1941. La invasión tomó por sorpresa a Stalin, a pesar de que ya tenía suficientes indicios proporcionados por el espía Richard Sorge de que esta era inminente. Desesperado por la invasión germánica, Stalin permitió nuevamente el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa, para que el pueblo soviético creyente se uniera a la lucha, olvidando el obligado ateísmo del Partido Comunista. El pueblo ruso se unió en defensa de su patria. Comenzando la Gran Guerra Patria. El Ejército Rojo, quedó debilitado por las purgas de finales de la década de 1930, se encontraba sin mando de generales competentes, por lo que las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente. Stalin se autonombró supremo comandante en jefe del Ejército Rojo. A diferencia de Hitler, Stalin dio cierta autonomía a sus generales en la toma de decisiones e hizo traer desde la frontera a algunos de sus mejores generales, como Zhukov y Batutin. Durante la batalla de Smolensk, su hijo Yakov Zugashvili fue capturado. Stalin supo de esta situación pero permaneció indiferente a la suerte corrida por su hijo. Se lo intentó adoctrinar para la propaganda alemana pero no cambió de bando. Entonces se decidió su canje por el mariscal Friedrich Paulus, pero Stalin se negó. Yakov moriría en extrañas circunstancias el 15 de abril de 1943 en el mismo campo.
Stalin jamás demostró públicamente algún tipo de consideración por la suerte corrida por Yakov. 1942, tuvo éxito al mantener la estratégica ciudad de Stalingrado, última defensa de la zona petrolera del Cáucaso, pese a la enorme cantidad de bajas entre sus hombres. Posteriormente, 1943, derrotó al ejército alemán en la batalla de Kursk, la cual cambió el curso de las acciones militares, siendo ahora los soviéticos los que obligaban a retirarse a los alemanes. La ofensiva soviética no se detuvo hasta conquistar Berlín, capital de la Alemania nazi. El nuevo orden mundial y la Guerra Fría. Como jefe de Estado, Stalin participó en varios encuentros con los líderes aliados, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, en las conferencias de Teherán, 1943, Yalta y Potsdam en 1945, en las que logró el reconocimiento internacional y mostrándose como un formidable negociador. Un hecho de este periodo que refleja su culto a la personalidad es que se autoconcedió el honor de héroe de la Unión Soviética, a pesar de que este solo lo recibían los soldados en combate. Se sentía amenazado por la popularidad de Zhúkov, al que acusó de usar ese triunfo a su favor y lo terminó degradando. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue visto como el gran líder que había conducido al pueblo soviético a la victoria en su lucha contra la Alemania nazi. Consolidó el dominio soviético en Europa del Este a través de la formación de estados comunistas y pro-soviéticos, aumentando la polarización del mundo durante la Guerra Fría y la confrontación entre el bloque soviético y el bloque occidental. La verdad sobre los crímenes de Stalin sería revelada entre el 24 y el 25 de febrero de 1956 en el 20 Congreso del PQS por un informe secreto de su sucesor Nikita Khrushchev y publicado unos meses después en Estados Unidos. Precisamente, la Unión Soviética inició entonces ese largo y tortuoso camino para sacudirse el engorroso y vergonzoso legado de su líder. Stalin falleció el 5 de marzo de 1953 en Moscú. La causa oficial de su muerte fue una apoplejía provocada por hipertensión. Su cuerpo embalsamado permaneció junto al de Lenin en el mausoleo de este hasta el 31 de octubre de 1961, cuando fue retirado durante la campaña de desestalinización y enterrado en el exterior de la muralla del Kremlin, detrás del mausoleo. Recibió 2 nominaciones para el Premio Nobel de la Paz. Fue en 1945 y 1948 por sus esfuerzos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Estas nominaciones llegaron antes de que el mundo occidental conociera el alcance de sus asesinatos y políticas brutales. La muerte es la solución a todos los problemas. No hay hombre, no hay problema. Joseph Stalin. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.